Pues la primera pregunta es como un background. En los años que preceden el actual gobierno federal, México tenía un crecimiento entre el 2 y el 3% cuando empezaba este nuevo sexenio. Llega 2019, llega Andrés Manuel y el PIB cae menos 0,1%, y es una recaída que no se había tenido en los últimos 15, 14 años aproximadamente. Entonces, para el 2020, pues no fue la excepción, seguimos bajando. El primer trimestre fue negativo El y, segundo también. y el segundo también, y se vienen perspectivas todavía peores. Pero dado que cómo nos entregan el país antes de la pandemia, ¿cuál era ese México pre-COVID? ¿Cuál era ese México, esa realidad mexicana antes de que empezara la pandemia? ¿Y cómo estábamos parados en esta situación socioeconómica, en esta parte de empleo, en esta desigualdad económica que existe o siempre ha existido? Pero cómo estábamos un poco antes de que empezara la pandemia. Si nos podría comentar, por favor. Bueno, fíjate, Brandon, que antes de que empezara la pandemia ya teníamos una situación complicada como país. Estábamos creciendo alrededor del 2%, algunos años un poquito menos, algunos años un poquito más, pero en promedio, como dices tú, en los últimos 15 años la tasa de crecimiento era del 2% en promedio. O sea, ya era una situación precaria. Y mantenernos en 2%, a lo mejor ahorita, después del COVID, lo añoramos, pero no era una buena situación 2%, no se estaban generando los empleos que se necesitaban, la economía, aunque se mantenía en 2%, no estaba dando lo necesario para sacar a la gente de la pobreza, no se estaban dando programas para que las empresas aumentaran su producción. O sea, no había como un programa o un plan nacional para que el Producto Interno Bruto creciera. Y entonces los gobiernos estaban así como muy tranquilos con el 2%, ya acostumbrados a que, pues es lo que crecemos y 2% está bien. O sea, ya estaban como en su zona de confort con el 2%, pero no era la mejor situación para nuestro país. Sin embargo, bueno, se llegan las elecciones, un triunfo contundente del partido Morena, en el que queda como presidente Andrés Manuel, y en su primer año de gobierno, 2019, pues resulta que la economía cae en menos, o sea, cae 0,1%. Pudiera ser que a lo mejor dijéramos, bueno, 0,1 no es mucho, pero estábamos creciendo a 2 y perdimos ese 2%. Entonces, claro que se resintió, claro que el país, claro que los empresarios, claro que las personas resintieron esta caída pues prácticamente del 2% en la economía. Entonces, en el año 2019 no podemos justificar al gobierno de Andrés Manuel por la pandemia, porque en el 2019 no tuvimos la pandemia, pero normalmente sí sucede que cada vez que cambiamos de presidente, sí la economía se contrae. Entonces eso ya es como parte de nuestra historia económica. Cada 6 años la economía se contrae, pero depende también del presidente, ¿no? Y del contexto en el que estemos viviendo. Bueno, se contrajo la economía, una caída del 0,1%, y como que no hizo mucho ruido. Creo que esta caída de la economía en el 2019 no fue tan ruidosa, o sea, sí fue grave, no digo que no. Lo que digo es que no se le dio la importancia que merecía esta caída del 2% en la economía, o al menos yo no lo percibí. Al menos yo no percibí que los medios de comunicación hicieran tanto hincapié en que la economía se había contraído un 2%. ¿Qué sucede después? Pues viene la contingencia sanitaria, en la que hasta ahorita, Brandon, el pronóstico de caída de la economía al finalizar el año va a ser del 8%. Y bueno, en este año Andrés Manuel o el gobierno de Andrés Manuel puede justificar de alguna manera, decir que nosotros como gobierno no tenemos la culpa de que haya llegado la pandemia. Así es. Puede ser que no tenían ellos la culpa de que haya llegado la pandemia, pero ya traían un problema desde 2019. Entonces, el 2019 que cae la economía 0,1% y la pandemia pues le viene a dar al traste a la economía, y no se vislumbra una situación positiva, al menos en el corto plazo. Ok. Fue el 30 de marzo, si no mal recuerdo, 30 de marzo empieza la contingencia a nivel nacional.
cito, a partir del 30 de marzo al 30 de abril quedan suspendidas las actividades no esenciales. Eso fue lo que dijo el actual secretario de Salud, Gatell. Este anuncio, ese momento en la televisión mexicana donde todo México estaba paralizado viendo el televisor, ¿qué significó para el pueblo mexicano y en especial para todas esas personas que se encuentran en el comercio informal o esas pequeñas empresas que realmente no son esenciales, como lo planteaba Gatell? A lo mejor un 80% para él no eran esenciales y se Sí. redujo. ¿Cómo se percibió eso en la economía y cómo lo percibieron las familias en sus casas? Porque realmente fue una noticia pues impactante. Impactante. Fíjate, Brandon, que no lo percibieron tan mal, es mi opinión. Yo pienso que cuando se da este anuncio, la mayoría de los mexicanos creímos que, bueno, iba a ser una suspensión temporal de la actividad económica. A lo mejor pensábamos, bueno, vamos a estar así un mes y luego se va a recuperar la actividad económica, vamos a poder regresar a nuestras actividades laborales. Yo creo que cuando se da el anuncio de la suspensión de las actividades económicas, fue en general una percepción de, bueno, vamos a pararnos a detenernos un mes. Cuando nos damos cuenta que no nos íbamos a detener solamente un mes, sino que seguimos detenidos y que lo están extendiendo a otro mes y que la cuarentena ya no tenía fin, es cuando yo creo que a los 2 meses nos cae el 20 a los mexicanos de que esto ya no estaba tan bien y de que teníamos que pensar en situaciones o en planes alternativos o en planes emergentes para comer todos los días. Y digo literal para comer todos los días porque es la realidad de nuestro país. Es la realidad de nuestro país. Entonces, al principio, cuando dan el anuncio, la percepción general en México, en mi opinión, no fue como tan mala, porque dijeron, bueno, un mes está bien, pues necesitamos quedarnos en casa, necesitamos aislarnos para que esta pandemia pase. Creíamos a lo mejor que iba a suceder lo de la influenza, cuando tuvimos también un cierre de la actividad económica en México, por la situación de la influenza en nuestro país. Sin embargo, no. Cuando pasa un mes, dan el anuncio, insisto, en que va a ser otro mes y que va a ser otro mes y que seguimos ya 7 meses. Claro que a los 2 meses, incluso al mes y medio, Brandon, ya nos empezamos a dar cuenta que teníamos que buscar un plan alternativo para sobrevivir. Y digo, nos empezamos a dar cuenta como mexicanos, porque ya teníamos una situación complicada en la economía y ahora, ¿qué teníamos que hacer? Comer, comer todos los días. Entonces, a estas alturas, cuando ya han pasado 7 meses, seguimos pensando en cómo vamos a comer mañana los mexicanos. Eso es lo que estamos pensando. ¿Cómo le vamos a hacer para comer mañana? Literalmente. Sí, se vio muy reflejado en todas estas marchas que hicieron muchos capitalinos sobre el negocio informal, sobre toda esta parte que ellos viven al día. Ah, claro, pues la epidemia y le impidieron muchísimo a esas personas ahora sí que salir adelante en esta situación precaria. Justamente como mencionas, buscaban planes. Entonces entra en vigor el artículo 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo, que para muchos empresarios no era conocido, era un artículo que realmente poco se usa, y es el pago del mes completo en una situación así, pero con salario mínimo, o sea, con Sí, un salario mínimo, y esto pues es, y buscar, ¿no? Gatell, el presidente, que hubiera negociación entre el empresario y el empleado para poder llegar a un sueldo o algo que pudiera apoyar a las dos partes, porque al final de cuentas, tanto el empresario como el empleado se vieron afectados en esta situación. Entonces, por esta situación, pasando el mes, se van perdiendo hasta ahorita más de 2 millones de empleos. ¿Qué consecuencias trae esta pérdida de empleos, algunos temporales y otros permanentes? Y cómo se va incrementando la brecha económica que existe en el país con esta situación que se da. fíjate, Brandon, que las empresas, yo creo que también ellos empezaron con muy buena voluntad, diciendo, bueno, es una situación sanitaria, nosotros nos vamos a solidarizar con nuestros empleados y los vamos a apoyar aunque no estén viniendo a trabajar, sobre todo a lo mejor restaurantes, hoteles, donde las personas tenían que ir físicamente a trabajar. Mi impresión es que los empresarios se solidarizaron y dijeron, nosotros les vamos a pagar. A lo mejor el primer mes les pagaron completo. A lo mejor el segundo mes, cuando se dan cuenta que iba para largo, les quitan un porcentaje. Oye, pero ya el tercer mes, aunque los empresarios hubieran querido seguir pagando, ya no les daba para seguir pagando.
O sea, el primer mes fue solidario, el segundo dijeron, bueno, pues vemos cómo le hacemos. Oye, pero el tercer mes, ya aunque los empresarios quisieran seguir apoyando, quisieran seguir pagando, ya no podían aunque ellos quisieran hacerlo. Entonces se complicó aún más la situación y tuvieron que hacer despidos generalizados de muchas personas. Y estos despidos generalizados que fue pues de manera obligatoria para los empresarios porque no podían pagarlos, claro que les dolió, y a nosotros como mexicanos también nos duele que se haya generado millones de desempleos en el país, porque estos empleos, cada empleo que se pierde es una situación grave para nuestro país, porque es una familia que se queda sin ingresos, y se queda una familia sin ingresos en medio de una pandemia. Y bueno, como tú dices bien, no fue una sola familia, sino que fueron millones de empleos los que se perdieron. Y entonces, no veo yo claro en relación a un programa del gobierno federal para apoyar a los empresarios, para apoyarlos. Se hizo ahí un programa como no planeado y como un programa emergente de apoyo a las microempresas, de dar, creo que un préstamo o apoyos, créditos de 25,000 pesos, que ¿cuánto te servían? ¿Cuánto le iban a durar a un microempresario? Para pagarle a 3 empleados una semana. O sea, no creo que haya sido como la solución. La pandemia vino, como dices tú, a generar más desempleo en el país, a dejar a descubierto la situación real de la economía y aumentar el número de millones de pobres que ya teníamos. Claro. Bueno, una disculpa por la tardanza, tuve muchos problemas técnicos con la computadora. Regreso aquí. Bueno, tomando todo esto que decías, Lulu, retomando este punto que creo que es bastante válido, desde que comenzó la pandemia por coronavirus, precisamente el gobierno mexicano se ha mantenido en esta postura como de solo apoyar a las microempresas o de plano a la gente que está en el sector más débil. Varias veces, de hecho, dentro de los varios diputados han propuesto algún apoyo para el programa de pymes, pero toda la bancada de Morena junto con el presidente se ha negado por completo, no ha pasado, de plano ni siquiera se ha tomado en cuenta. Viendo todo esto que decías, ¿cómo crees que esta decisión de no apoyar a las pymes o a todas las empresas emergentes, a los empresarios en general, cómo crees que ha impactado esto en el escenario de desigualdad que tenemos en el país? Fíjate que esto es parte de la campaña de Andrés Manuel. O sea, desde que estaba en campaña Andrés Manuel siempre hablaba de que iba a ayudar a los pobres y siempre hablaba en contra del capitalismo y del liberalismo y de la clase fifi, ¿cómo le dicen? Entonces, sí, las fifis. Los fifis, ya viene de antes, ya viene desde su campaña, el apoyar a la clase débil, según él, no. Pero ¿cómo vas a apoyar a la clase débil sin empleos? O sea, como con el programa de adultos mayores, con el apoyo que se le está dando a los adultos mayores, con el programa de jóvenes construyendo el futuro, no es suficiente. No es suficiente porque ese solamente produce bienes y servicios en el país. Se necesita que los empresarios estén abiertos, estén trabajando, ¿sí? O sea, si el gobierno no apoya a estas empresas, entonces estas empresas van a despedir a los trabajadores, como ya lo hicieron, pues porque no tuvieron otra oportunidad. Entonces también se requería un programa de apoyo no solamente a micro y pequeñas empresas, sino también a las pymes, o sea, a las que son empresas un poco más grandes, no solamente a las micro. Sí se requería un programa de apoyo tanto para las micro como para las pequeñas, como para las medianas empresas, sí, incluso para las grandes, ¿por qué no? Sí, digo que son a lo mejor las menos, pudiéramos nosotros pensar las menos, las que menos generan empleos en el país y pudiéramos pensar que son las que tienen un poco más de probabilidad de mantener a sus empleados, pero sí se requería un programa también para los empresarios y no se tuvo. Se sigue requiriendo, no se requería. Se sigue requiriendo en este momento un programa para mantener la actividad económica. Y como no se ha hecho, pues se anuncia en el segundo trimestre la caída del segundo trimestre del PIB en relación con el año pasado de creo que 18% de la economía. Entonces, fue precisamente porque no hay un programa de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas, un programa de apoyo real.
no uno simulado como el que salió hace un mes, 2 meses de apoyar a los microempresarios, sino uno real. Entonces, ¿tú crees que este sí hubiera sido otro camino viable para poder mitigar el impacto económico que ha tenido toda esta pandemia? El apoyo a las microempresas, por así decirlo. ¿Qué implicaciones hubiera tenido la implementación de un programa de este estilo? O sea, ¿cómo crees que hubiera ayudado a mitigar toda esta situación, viéndolo desde el aspecto económico y de desigualdad? Mira, fíjate que no solamente se requería este programa de apoyo a las empresas, sino varios programas, o sea, no es una sola solución, sino que se requería de contar, de hacer varios planes. Un plan para la clase social más débil, como dice Andrés Manuel, a lo mejor los adultos mayores, este programa para los jóvenes, programas de mantener las becas para los estudiantes. Yo creo que por ahí se les fue también no aprovecharon también el poder implementar programas para los niños que están en las escuelas públicas, para los estudiantes que están en las escuelas públicas. Desde mi percepción, en lugar de darles las becas, creo que se las disminuyeron, las becas que tanto promovía el gobierno federal para los estudiantes de escuelas públicas. En mi percepción, de la gente que yo conozco, en lugar de darles la beca, se las quitaron o les aumentaron los requisitos, porque antes, no sé, te voy a decir de lo que creo que me decían ahí mis vecinas. Creo que les pedían 9 de promedio para darles la beca y ahora les piden 95. Cosas así por el estilo. Entonces, en lugar de mantener las becas o incrementarlas ahorita que se necesita, se las quitaron. Esa es una. Segundo, había otras alternativas desde mi punto de vista para mantener a los empresarios, a las pequeñas y medianas, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo? Yo creo que pudo haber sido a través de los impuestos. No sé, se me ocurre así de repente de que a lo mejor no me pagues impuestos, pero mantén a tus empleados. O sea, en lo que vas a pagar tú de impuestos este año, a lo mejor puedes mantener un mes, dos meses, 3 meses a tus empleados. O sea, una cosa sí se me ocurre, que claro que se necesita una planeación, pero que a lo mejor pudieron haber sido más creativos en el gobierno federal para apoyar a las empresas. O bueno, está bien, no me paguen los impuestos ahorita. Sí, a lo mejor me los pagas el año que entra y en plan un plan de pagos, qué sé yo, pero que poder apoyarlos de otra manera para que mantuvieran a la clase trabajadora empleada. Entonces, yo pienso que sí pudo haber otras alternativas para apoyar a los empresarios. Y esa es una de las que se me ocurre ahorita, ¿verdad? Sí. No te escuchamos, no te escuchamos, Brandon. Sí, Brandon, tienes apagado tu micrófono. Ya está. Justo hablaba con Arturo hace tiempo y con los compañeros sobre esto, que la política monetaria entra un poco tarde a comparación de otros países, pero sin acompañamiento de una política fiscal que entrara y no hubo ningún plan. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un plan de una política fiscal muy grande, y aquí en México, ¿qué se vieron? Transferencias gubernamentales sencillas y muy dispersas y sin ninguna planeación, como usted lo menciona. Sí. Y justo sí, esto que sin ningún control aparte. Sin ningún control. Exacto. Y no, se fue, incluso el sector privado se vio un poco más flexible en todo esto de las tasas, en hacer plazos, en no cobrar interés cierto tiempo, pero hasta ahí. Y la parte más importante que hay en un estado de resultados es el impuesto, que es el 30%, y que ahí se va mucho dinero que pudo haber ahorrado. Completamente de acuerdo, maestra. Entonces, tomando lo que usted ha dicho y cómo se encuentra la situación actual, hay una frase que muchos han escuchado, que en tiempos de crisis el rico se hace más rico y el pobre más pobre. ¿Es esto la realidad mexicana? ¿Es esto lo que nos va a dejar esta pandemia? ¿Un México de ricos más ricos y de pobres más pobres? Sí, y ya no lo está dejando, o sea, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo en este momento. Fíjate, Brandon, que ¿quién está sobreviviendo ahorita en la pandemia? Las personas que, bueno, tienen mayores recursos, pero también las personas más educadas. Y me duele mucho decir esto. Me duele mucho decir que las personas que están sobreviviendo también son las personas más educadas, porque también en ese tema es un factor muy importante. ¿Quién sobrevive? Los que sabemos utilizar la tecnología, los que tenemos conocimientos y habilidades como para manejar una computadora, un sistema computacional, un software, un paquete,
las personas que pueden trabajar a través en línea, como lo están haciendo las empresas hoy en día, las personas que tienen habilidades para vender en línea, para estar en las redes sociales, para sacarle provecho a esto de la virtualidad. Y para sacarle provecho a la virtualidad tienes que tener los conocimientos y las habilidades. Y la gente que no está educada, que no tiene un cierto nivel de educación, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y entonces son las que están sobreviviendo. Son estas personas las que están sobreviviendo, las que tienen estas habilidades y estos conocimientos y los recursos para aprovecharlos. Y entonces, ¿qué está pasando con las personas que ya estaban, con los pobres de este país, clase baja, que ni siquiera tienen un acceso a una computadora? Mira, ¿qué me voy a una computadora? O sea, no tienen acceso, que a lo mejor ahorita ya de alguna manera han ido poco a poco sacrificando algo para comprar una computadora o un teléfono celular, pero estas personas son las que se han visto más afectadas, primero porque no tenían los recursos para, a lo mejor tenían los conocimientos, fíjate, pero no los recursos para comprar el equipo que se necesita, ¿sí? Entonces, desafortunadamente llega la pandemia y no tienen ni los recursos, ni las habilidades, o sea, ni los conocimientos para poder sobrevivir. Así digo literal sobrevivir, porque es lo que están haciendo en este momento. Entonces sí, yo sí creo que sí se está haciendo la brecha más grande y lo vemos con las empresas tecnológicas, que les ha ido súper bien a las empresas tecnológicas, Netflix, Mercado Libre, Amazon, Zoom, que ni siquiera sabíamos que existía, y ahorita Microsoft Teams, que no sabíamos que existía, y que les va súper bien. ¿Y qué está pasando con las otras empresas? El otro sector, el sector sobre todo turístico, que bueno, le ha pegado así muy fuerte esta pandemia, pues está poco a poco muriendo. Y no me refiero al sector turístico así de, turístico, ¿cómo le llamaría? Hoteles y restaurantes que sí la están viendo muy mal, pero las aerolíneas están también en un problema bastante grave, ¿no? Las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes. Mande, Arturo. Antes de que un dato curioso de esto es que precisamente nos comentó mi profe de matemáticas, no sé por qué sabe, mi profe de álgebra superior, que en Australia, como a la gente le gustaba mucho viajar, las aerolíneas, o sea, pero viajar en avión, o sea, viajar a cualquier lado, pero viajar en avión, que las aerolíneas empezaron a ofrecer vuelos de Australia a Australia en avión, y la gente los compraba, o sea, era increíble. O sea, y ahorita en tiempo de pandemia, porque pues como no podías viajar a otro lado por pandemia, sí, pero como a la gente le gustaba viajar en avión, empezaron a ofrecer vuelos de la misma Australia a la misma Australia, y la gente los tomaba, o sea, era increíble. Tipo, fue una cosa muy curiosa que hizo que esa aerolínea, la verdad no me acuerdo del nombre, pudiera sobrevivir, pero pues, la verdad se me hizo así como que curioso. Sí, la verdad que sí. Las aerolíneas pues se tienen que mover, ¿no? Pero porque creo que los aviones, bueno, necesitan este tipo de mantenimiento. Pero bueno, sí, yo en general creo que sí se hizo la brecha más grande y uno de los factores que tuvo bastante impacto en esta brecha fue precisamente la educación. Y ¿sabes qué? Todavía me duele más, porque ¿quiénes están teniendo educación? La misma clase media alta que tiene acceso a educación privada. Entonces esta brecha se va a hacer más grande, porque ¿qué sucede con los chavos de la prepa y la universidad que van a colegios o a universidades y los que están en la prepa y la universidad en el sector público? Sí, entonces ellos a veces ni siquiera reciben las clases, a lo mejor sí las tienen, pero no tienen el equipo para tomar la clase, no tienen internet y tienen que pagar a veces 30, 40 pesos diarios para ponerle datos a sus teléfonos celulares y poder tener una clase. Entonces, ¿qué va a suceder con esta generación? Pues los que sí tuvieron acceso a la educación y los que no tuvieron acceso a la educación. Entonces, la brecha todavía se va a hacer más grande. Mientras estemos así. Entonces, eso me duele mucho. Me duele mucho que por falta de recursos tecnológicos, de internet, la brecha entre la clase media alta que tiene acceso a la educación privada y los jóvenes que no tienen acceso a esta educación, por las razones que hablábamos, pues se complica más la situación y vamos a tener este año alumnos que dejan la escuela porque no pudieron tener clases. ¿Sí? Sí. Sí.
Justo, de hecho. Bueno, antes de cerrar, dos últimas preguntas antes de cerrar. En una me gustaría como retomar un poquito lo que ya habías dicho hace como 2 preguntas atrás, en donde mencionaste que algo así de esta política de que de solo apoyar a los pobres tenía que ver como pues con la estrategia política de Andrés Manuel, de lo que ha manejado desde que es candidato. Yéndome por ahí más o menos de ese tema, se ha podido ver como claramente durante toda esta pandemia, por ejemplo, en las mañaneras, en vez de tratarse problemas relacionados al COVID, se han tratado más temas como la rifa del avión presidencial, por ejemplo, o el avance que ha tenido la refinería de Dos Bocas, o El Tren Maya. Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. De hecho, precisamente, bueno, aquí voy a meter como 2 preguntas de entrada. La primera es, ¿cómo es que la predominancia de estas noticias podría llegar a afectar de manera negativa este problema que hemos hablado sobre una desigualdad creciente por la pandemia en el país? Si crees que estas noticias ayudan a que se invisibilice el problema, o cómo crees que dentro del aspecto mediático pueda afectar a lo económico. Y la otra es, ya habíamos comentado un poco esta negativa del gobierno a implementar una política fiscal de disminución de impuestos. ¿No crees que esto, analizando desde un aspecto como economista así plenamente, no crees que esta negativa de implementar una política fiscal que ayude al país a salir de la pandemia, una política fix, ¿no crees que esto tenga que ver con el hecho de que el gobierno tiene miedo de disminuir su recaudación y por ello no poder financiar estas 3 obras que está llevando a cabo? Sí, fíjate, bueno, primero respondo a la pregunta, la 1. Efectivamente, no sé, a lo mejor es una estrategia del gobierno federal hablar del avión, de la rifa de un avión que todavía tenemos, ¿no? O sea, sí. bien curioso esto del avión presidencial, porque por ahí vi un artículo que decía, rifamos un avión, pero apenas lo vamos a vender, y una cosa así, ¿no? O sea, no sabemos si se rifó, lo tenemos, no lo tenemos, ¿qué pasó con la rifa del no avión? Incluso decían los títulos, ¿no? De los periódicos. Sí se está desviando la atención, y yo creo que es a propósito. Porque fíjate que hablar del avión presidencial, del Tren Maya, de la refinería, del nuevo aeropuerto, ha desviado la atención de los medios de comunicación. Hablar y criticar al gobierno de eso, en lugar de voltear a ver a la gente que se está muriendo por 2 cosas, por el COVID y de hambre. Entonces, esos problemas son más graves que el avión presidencial, que la refinería de Dos Bocas, que el Tren Maya, que el nuevo aeropuerto, que en realidad eso los podemos dejar ahí un rato y luego retomarlos, o no los hacemos. Y sin embargo, estas 3 noticias, estos 3 temas, han estado desviando la atención de los medios de comunicación, que se van también por ese lado. Oye, la gente se está muriendo de COVID y se está muriendo de hambre. No hay programas reales específicos para sobrevivir a este año, y no le están dando la atención que se requiere, ¿sí? No, o sea, no se están dando cuenta que en las ciudades, en las comunidades rurales, la gente, y chavos, lo digo literal, no tienen que comer, así literal, no tienen que comer. Y no tienen que comer hoy y no tienen que comer mañana. Entonces, ese problema que es el verdaderamente grave en nuestro país, en el que antes, pre-COVID, teníamos 50 millones de personas en la pobreza, y que ahora, creo que las últimas cifras que leí del INEGI indican que podemos tener ahora hasta 70 millones de pobres. Oye, ¿y ese tema dónde está? ¿Ese tema dónde está en las noticias todos los días o en los periódicos? ¿Dónde está? Y ¿sabes qué me da más tristeza? Que la gente que apoyó a Andrés Manuel es la gente que ahorita se está muriendo de hambre. O sea, la gente que votó por él, la gente que lo estuvo apoyando durante su campaña, y que son, yo siempre lo digo, fanáticos de verdad. Porque aunque ven que el gobierno de Andrés Manuel comete un error y comete otro error y comete otro error, creo que las encuestas lo siguen aprobando. Sí ha bajado un poco la aprobación, pero lo siguen aprobando. Entonces, en la ignorancia de muchas de estas personas
que son convencidas por Andrés Manuel que los programas sociales están dando resultados, o porque tienen un apoyo de adultos mayores, o porque tienen alguna beca de jóvenes construyendo el futuro y esto, ellos piensan que ya eso es lo correcto. Pero no todos tienen acceso a estos programas sociales y el gobierno no va a poder incrementar, y yo no sé si va a poder mantener estos dos programas para el 2021. No sé si los va a poder mantener porque no sé de dónde va a sacar dinero para seguirlos manteniendo. Entonces, hace rato hablábamos de que la brecha se ha hecho más grande. Sí se ha hecho más grande la brecha, sí, y han aumentado el número de millones de pobres, y ha aumentado también el número de personas que pasan de la economía formal a la economía informal, pues porque tienen que comer, ¿no? Y entonces, cuando estamos en una situación de desempleo, tenemos que buscar la manera para sobrevivir todos los días, y eso ha hecho que la tasa de desempleo parezca decente. Parece que tenemos una tasa de desempleo en el país decente, sí. No sé, 4 o 5%, o sea, no es tan grave, 4 o 5%. Pero ¿por qué tenemos una tasa de desempleo ficticia? Porque las personas están en la economía informal, no tanto porque nuestra economía esté bien. Entonces sí se han estado desviando los temas en los medios de comunicación a temas que yo considero que no son importantes y que yo considero que se pudieron haber pospuesto. No digo ya que los elimináramos, vamos a posponerlos. Con que los hubieran pospuesto, yo creo que hubiera sido una buena estrategia para agarrar dinero de ahí y que no se nos muera de hambre los millones de pobres que tenemos y buscar algunas otras alternativas. Yo creo que el gobierno federal, en mi opinión, debió haber implementado alguna de estas propuestas de Keynes, de gastar y no ser un gobierno austero en esta situación de pandemia, porque Andrés Manuel empezó con un programa de austeridad, que bueno, yo al principio dije, bueno, creo que no está tan grave, pero después de la pandemia no se puede mantener un gobierno austero y desaparecer secretarías y eliminar empleos del gobierno federal, porque lo que necesitamos es reactivar la economía, que la gente tenga un empleo para que pueda sobrevivir. Entonces, en mi opinión, este programa de austeridad después de la pandemia, post pandemia, no está siendo efectivo. No está siendo efectivo. Más bien, yo creo que el gobierno necesita gastar, construir aeropuertos, hospitales, yo creo, escuelas, gastar para que la gente tenga un ingreso y puedan tener que llevarle de comer a sus familias todos los días. ¿Y cuál era la otra pregunta de la política fiscal? Que por qué no quiso apoyar el gobierno a los empresarios. Puede ser que sí, ¿verdad? Porque si no, ¿de dónde mantiene estos 3 programas con los que empezó su campaña también presidencial de un nuevo aeropuerto, del Tren Maya, que eran, creo que también sus propuestas de campaña, ¿no? Eran parte de su campaña, y entonces no quiere hacerse para atrás porque es lo que prometió en campaña. Y si desiste de esta política, de utilizar la política fiscal y de reducir impuestos para sacar adelante la pandemia, entonces no va a tener para estos planes que tiene en mente del Tren Maya y del aeropuerto, sí, del nuevo aeropuerto y de la refinería. Entonces no puede dar un paso atrás y no puede reducir impuestos, porque si no, no va a tener con qué solventarlos. Claro. Bueno, y ya para cerrar, ahora sí, tomando como base pues todo este análisis que llevamos realizando los últimos 40 minutos, sabiendo precisamente todo el impacto que ha causado esta pandemia a nuestro creciente problema de desigualdad y pobreza, ¿cuál cree que serán los efectos a futuro de toda esta situación en la lucha contra la desigualdad? O sea, ¿cómo cree que todo esto que ya hemos mencionado de las decisiones que se han hecho de parte del gobierno federal de no apoyar a las pymes, esta, ¿cómo se dice?, preponderancia a tratar temas irrelevantes en tiempos de pandemia, a las malas decisiones que se han tomado desde el sector de salud, todas estas cuestiones, ¿cómo cree que afectaron? ¿Cuál crees que serán estos efectos a futuro? O sea, de todo esto en conjunto a futuro, ¿cómo ve al país? ¿Podrá recuperarse de manera rápida, lenta, o no cree que se recupere, o cómo cree que vaya a estar la situación a futuro? Mira, yo creo que no nos vamos a recuperar pronto. O sea, los analistas
económicos dicen que la recuperación de las economías a nivel mundial, digo, cada país tiene su contexto, pero que la recuperación será en unos 6, 7 años. En el escenario más optimista, yo creo que en unos 2 años empezará la economía como a ver señales de recuperación. Yo creo que será en unos 2 años que veremos como ahí una luz para recuperar la economía. Pero recuperar, digo, crecimiento positivo, ¿eh? O sea, crecimiento positivo, pasar a lo mejor a positivo. Aunque claro que en este momento el gobierno de Andrés Manuel está estimando que el próximo año la economía va a crecer 3%. Bueno, miren, pues vamos a hacer changuitos. Ojalá que sí. Ojalá que la economía de México se recupere y crezca 3% el próximo año. No creo que lo logre. Ojalá que sí, ojalá que yo esté equivocada. Pero en mi opinión, nuestra economía empezará a ver luz. Bueno, esto tomando en cuenta, considerando que tenemos la vacuna, ¿eh? O sea, si de verdad la vacuna funciona, yo creo que la economía empezará a recuperarse en el escenario más optimista en unos 2 años, siempre y cuando estemos tomando en cuenta la vacuna, porque si no, no tenemos como un escenario de para cuándo se recupere nuestra economía. Mientras no haya una vacuna, no puedo darles una respuesta de que cuándo nos vamos a recuperar. Sí, entonces, pero viendo lo que está sucediendo ahorita, de que se supone, tenemos esperanza en que el próximo año podamos tener una vacuna, bueno, entonces podemos pensar, ser optimistas, que la economía mexicana se recupere, empiece su recuperación, a lo mejor en el 2022. Y ya 2022 es un poquito más de la mitad del sexenio de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita tenemos que sobrevivir a 2 cosas. Primero, al COVID, y segundo, al sexenio de Andrés Manuel con las políticas que no están dando resultados. Claro, Esa es mi opinión. Sí, es increíble cómo se ha desviado la atención y más como ahora sí que pues la causa a lo mejor es la pandemia, si se quiere ver por ahí, pero la consecuencia ha sido el mal gobierno y el mal manejo de esta situación, tanto en la parte de salud como en la parte económica, que se ha visto muy deficiente y cada vez peor, porque si no hizo nada cuando empezó, ahorita que ya están poco a poco reabriendo los negocios, es cuando más se tiene que apoyar para que haya un impulso mayor, pero pues bueno, son decisiones que traen ellos y que no están en nuestras manos, lamentablemente, y esperemos y se pueda cambiar el curso que se ha llevado esta pandemia. Sí, ojalá que sí, porque los mexicanos no la estamos pasando bien en general. El aislamiento pues ha generado otros problemas en casa, de depresión, de falta de ejercicio, de actividad física, de estrés, acompañado de que los que estamos trabajando en casa pues sentimos, ¿verdad?, que tenemos más trabajo del que teníamos antes, y otros problemas que se han generado, ¿no?, con el aislamiento social. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué sucede con esto de las vacunas, y yo creo que eso pues sería como la esperanza para la recuperación económica a partir del próximo año. No sé si tengan ahí alguna otra pregunta. No, aquí ya cerramos. Muchas gracias.